¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Para qué has nacido? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Si alguna vez te has realizado estas preguntas, estás en un buen sitio aquí conmigo, porque vamos a intentar responderlas con la lectura de este libro, La dignidad y la vocación de la mujer, de San Juan Pablo II. Ya hemos leído la introducción. Muchísimas gracias por la buena acogida que habéis tenido. Si aún no lo has hecho, vas a encontrar en la descripción de este vídeo un enlace al primero, a la introducción. Pero voy a adelantarte o a recordarte algunos de los puntos principales que leímos el otro día y que te van a seguir ayudando en este reto de lectura contemplativa. El primer punto es que la dignidad que tienes como ser humano se debe a que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, a imagen y semejanza de Dios. Y todos tenemos experiencia de esa dignidad interior. Os pondré un ejemplo. Seguramente muchas veces te habrás sentido ofendido porque alguien te ha infravalorado. Tenemos una conciencia intuitiva bastante clara de que estamos revestidos de una dignidad muy importante. Así que desde este punto de vista empezamos en el vídeo anterior a leer este libro. Tu dignidad es debida a que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero no solo tú, también tu vecino pesado, tu jefe y tu cuñado. Ellos también tienen una dignidad extraordinaria. Eso lo leímos en el capítulo pasado. Y para el capítulo de hoy me gustaría adelantarlos una palabra clave, que es la palabra plenitud. Igual que tenemos conciencia de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de la misma manera tenemos conciencia de que esa imagen es imperfecta. Algo nos falta, algo nos falla, algo no va bien. No acabamos de estar llenos, de estar plenos. La palabra plenitud será una de las guías para la lectura de hoy. Y antes de empezar, que lo vamos a hacer ya enseguida en un momento, también aconsejar una disposición especial para acometer la lectura de hoy, y es revestirnos de delicadeza. Sí, de mucha y humilde delicadeza, porque nos vamos a adentrar en el espacio más tierno, más sagrado y más vulnerable del ser humano, en el espacio de su alma y en temas muy, muy delicados. Y para ello vamos a tener hoy la compañía de una mujer, la mujer que ya llegó a la plenitud de su ser. Ella va a ser nuestra compañera y nuestra consejera. Pues si ya estáis preparados, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 2, la dignidad y la vocación de la mujer. Carta Apostólica Mulieris Dignitatem de San Juan Pablo II. Bien, pues vamos a ir a la página del Vaticano, que como ya os comenté, tiene pues la opción de encontrar muchísimos textos del magisterio de los papas, del magisterio de la Iglesia, encíclicas, cartas apostólicas, catequesis, comentarios que nos van a venir muy bien. Pues vamos a comenzar con esta lectura y como veis, el Papa San Juan Pablo II en este segundo capítulo pues no se anda con rodeos.
Lo titula así, directamente, Mujer, Madre de Dios. Entre paréntesis, Theotokos. El subtítulo Theotokos, que significa Madre de Dios y que fue importantísimo en la historia de la Iglesia Católica, en la historia de la cristiandad y por tanto de la humanidad. Vamos a ver el papel central de la maternidad en este capítulo de hoy. Y también este llamado a la plenitud que el Papa nos recuerda con esta unión con Dios, la importancia de la unión con Dios. Y comenzamos con la lectura. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Con estas palabras de la carta a los Gálatas 4:4, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido en Dios. El Hijo, verbo consubstancial al Padre, nace como hombre de una mujer cuando llega la plenitud de los tiempos. Este acontecimiento nos lleva al punto clave en la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de salvación. Pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa para explicar lo que nos está diciendo el Papa. Como veis, ya hemos encontrado 2 veces nuestra palabra clave de hoy, plenitud. Y la vemos, en este caso, asociada a la plenitud de los tiempos, a la plenitud de la historia de la humanidad. Como vemos, nuestra vocación como seres humanos está relacionada con el tiempo, es decir, con nuestra historia humana, pero a la vez es un plan preestablecido en Dios. Dios es el que maneja de alguna manera, por decirlo así, nuestra historia. Es algo que Él quiere, que Él desea, nuestra plenitud. Y ese momento clave de nuestra historia fue la encarnación del Hijo de Dios, cuando Dios se hizo hombre. Ahora vamos a ver la importancia de la mujer, la importancia clave en esta historia. Este acontecimiento nos lleva al punto clave en la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de la salvación. Es significativo que el apóstol no llama a la Madre de Cristo con el nombre propio de María, sino que la llama mujer, lo cual establece una concordancia con las palabras del protoevangelio en el libro del Génesis 3:15. Precisamente aquella mujer está presente en el acontecimiento salvífico central que decide la plenitud de los tiempos y que se realiza en ella y por medio de ella. Bien, vamos a explicar un poco este texto para que se ponga al alcance de todos. Era un poco mi opción de lectura que el texto llegara al mayor número de personas posibles, también aquellos que no tengan mucha formación. Como decía en la introducción al vídeo de hoy, nosotros, los seres humanos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero algo se rompió, algo en nosotros está roto y por eso necesitamos de sanación, de curación, de que alguien nos cure y nos sane. Por eso la historia del ser humano es una historia de salvación, de sanación. Y en esta historia, de la cual tú también eres protagonista, la mujer tiene un papel central, porque fue por medio de ella que fue realizada
la historia de la salvación en la plenitud de los tiempos. Ahora nos va a explicar exactamente qué ocurrió. De esta manera inicia el acontecimiento central, acontecimiento clave en la historia de la salvación, la Pascua del Señor. Ese es el acontecimiento clave, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él se dieron juntos todos los hombres, vuelven a nacer, se dio la opción, se abrió la puerta a que pudiésemos ser sanados, a que pudiésemos ser curados. Ese es el acontecimiento central a nuestra vida nueva, la vida en el Espíritu. Sin embargo, quizá vale la pena considerarlo a partir de la historia espiritual del hombre, entendida de un modo más amplio, cómo se manifiesta a través de las diversas religiones del mundo. Aquí el Papa San Juan Pablo II nos va a introducir en un aspecto en el que se profundizó mucho en el Vaticano II, que es esa ansia, ¿no? Ese anhelo que existe en el corazón de todo ser humano a responder estas preguntas con las que hemos comenzado el día de hoy. Eso es común a todos los seres humanos y a lo largo de la historia se han dado muchas respuestas. Vamos a seguir con el texto. Citamos aquí las palabras del Concilio Vaticano II. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que ayer como hoy conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y cuál es la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia el cual nos dirigimos? Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los distintos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el conocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Bien, como vemos, el Concilio Vaticano II no está diciendo nada nuevo. De esto tenemos conciencia también en la Iglesia Católica desde sus comienzos, que los seres humanos están hechos todos iguales, a imagen y semejanza de Dios, y que se hacen las mismas preguntas, y que como estamos pues un poco rotos, como se puede decir, también en nuestra comprensión de la realidad y en nuestro conocimiento de Dios, pues buscamos a través de diferentes caminos. Seguimos. Desde la perspectiva de este vasto panorama que pone en evidencia las aspiraciones del espíritu humano a la búsqueda de Dios, a veces casi como caminando a tientas, la plenitud de los tiempos de la que habla Pablo en su carta pone de relieve la respuesta de Dios mismo, en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Este es el Dios que muchas veces y de muchos modos habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. La encarnación de Jesucristo, Dios hecho hombre, habla a lo más profundo de nuestro corazón para dar respuestas a esas preguntas que ahí están bullendo desde el principio de los tiempos. Y seguimos. El envío de este Hijo consubstancial al Padre, como hombre nacido de mujer, constituye
el punto culminante y definitivo de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Esta autorrevelación posee un carácter salvífico, como enseña en otro lugar el Concilio Vaticano II. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Repito este último párrafo del Concilio Vaticano II. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Qué importante es esta frase. Dejemos de manera contemplativa que entre en lo más profundo de nuestras almas, porque esta es la vocación a la que somos todos llamados, la vocación última. Participar de la naturaleza divina. Esa naturaleza que en nosotros está rota y somos conscientes de ello, de que algo no está bien, de que nos faltan muchas cosas, de que estamos sin acabar, queremos hacer el bien y al final acabamos haciendo el mal. Ese interior nuestro, ese alma, está llamada a participar de la naturaleza divina. Vamos a ver de qué manera se puede hacer esto. La mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico. La autorrevelación de Dios, que es la inescrutable unidad de la Trinidad, está contenida en sus líneas fundamentales, en la Anunciación de Nazaret. Y ahora nos recuerda el texto de la Anunciación de Lucas. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Cuando empezamos a profundizar en nosotros mismos, a conocer ese gran misterio de nuestra vocación, ese elevado llamado que tenemos a unirnos con Dios, a ser uno con Dios, nos preguntamos, ¿y cómo va a ser eso, no? Como hacía la Virgen María, porque nos sabemos, nos conocemos y nos sentimos débiles e incapaces de tal misión, ¿no? Yo recomiendo meditar, ¿no? Contemplar este pequeñito párrafo que vamos aquí a destacar de la Biblia, del Nuevo Testamento, en el que se nos dice cómo va a ser esto, cómo puede la Virgen María cumplir su misión, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, no somos nosotros solos, no son nuestras propias fuerzas, sino que para esta sublime misión necesitamos el Espíritu de Dios, el poder de Dios y, aquí por último, la comunión con el Hijo. Y será llamado Hijo de Dios el que nacerá del seno de la Virgen María, ¿no? Entonces son tres las virtudes, ¿no? que necesitamos de parte de Dios para nuestro propósito. Es fácil recordar, continúo leyendo, es fácil recordar este acontecimiento en la perspectiva de la historia de Israel,
el pueblo elegido del cual es hija María, aunque también es fácil recordarlo en la perspectiva de todos aquellos caminos en los que la humanidad desde siempre busca una respuesta a las preguntas fundamentales y a la vez definitivas que más le angustian. No se encuentra quizás en la Anunciación de Nazaret el comienzo de aquella respuesta definitiva mediante la cual Dios mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón del hombre. Como hemos visto, nos da respuesta a quiénes somos y a qué venimos a hacer aquí. Aquí no se trata solamente de palabras relevadas por Dios a través de los profetas, sino que con la respuesta de María realmente el Verbo se hace carne, la unión plena con Dios. De esta manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano. Supera incluso las expectativas de todo Israel y en particular de las hijas del pueblo elegido, las cuales, basándose en la promesa, podían esperar que una de ellas llegaría a ser un día madre del Mesías. Sin embargo, ¿quién podía suponer que el Mesías prometido sería el Hijo del Altísimo? Esto era algo difícilmente imaginable según la fe monoteísta veterotestamentaria. Solamente en virtud del Espíritu Santo, que extendió su sombra sobre ella, María pudo aceptar lo que era imposible para los hombres, pero posible para Dios. Como os decía al principio de este vídeo, hago de nuevo aquí un inciso, todos estamos llamados a esta plenitud, a esta unión con Dios y a dar mucho fruto en el amor, de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento. E incluso a los que estamos leyendo aquí este libro, los que lo estáis leyendo conmigo, Dios viene a sorprenderos. Así que vamos a continuar con más sorpresas. Theotokos. De esta manera, la plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Esta dignidad consiste, por una parte, en la elevación sobrenatural a la unión con Dios en Jesucristo, que determina la finalidad tan profunda de la existencia de cada hombre, tanto sobre la tierra como en la eternidad. Desde este punto de vista, la mujer es la representante y arquetipo de todo el género humano, es decir, representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Por otra parte, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo que es propio solo de la mujer, de María, esto es, la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de Dios. Bueno, qué maravilla. No tengo de momento nada que comentar. Voy a seguir leyendo. Esta verdad, asumida desde el principio por la fe cristiana, tuvo una formulación solemne en el Concilio de Éfeso en el año 431. Como vemos, en una época muy temprana de la Iglesia, el año 401 después de Cristo. El Concilio de Éfeso. En contraposición a Nestorio, que consideraba a María exclusivamente como madre de Jesús, hombre, este concilio puso de relieve el significado esencial de la maternidad de la Virgen María. En el momento de la Anunciación, pronunciando su fiat, María concibió un hombre que era hijo de Dios, consubstancial al Padre. Por consiguiente,
Es verdaderamente la Madre de Dios, puesto que la maternidad abarca toda la persona y no solo el cuerpo, así como tampoco la naturaleza humana. De este modo, el nombre Theotokos, Madre de Dios, viene a ser el nombre propio de la unión con Dios, concedido a la Virgen María. Vamos a continuar porque seguramente en el resto del libro el Papa nos va a hablar de las implicancias actuales que tiene todo lo que estamos leyendo. Nestorio tenía ideas que eran erróneas, que eran heréticas, y consideraba que la Virgen María no era Madre de Dios, sino que su maternidad solo estaba relacionada con, vamos a decirlo de una manera un poco parcial, con el cuerpo. Y si pensamos solamente un poco, si nos dejamos llevar por este pensamiento, podemos relacionar fácilmente esta doctrina herética con algunos de los pensamientos que el ser humano ha desarrollado hoy en día para dar respuestas a sus preguntas más esenciales sobre quién soy, ¿no? Respuestas que podrían ser más bien materialistas o también incluso idealistas. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. La unión particular de la Theotokos con Dios, que realiza del modo más eminente la predestinación sobrenatural a la unión con el Padre, concedida a todos los hombres, Filii in filio, es pura gracia y como tal un don del Espíritu. Sin embargo, y mediante una respuesta desde la fe, María expresa al mismo tiempo su libre voluntad y por consiguiente la participación plena del yo personal y femenino en el hecho de la encarnación. Con su fiat, María se convirtió en el sujeto auténtico de aquella unión con Dios que se realizó en el misterio de la encarnación, en el misterio de la encarnación del Verbo consustancial al Padre. Toda la acción de Dios en la historia de los hombres respeta siempre la voluntad libre del yo humano. Lo mismo acontece en la Anunciación de Nazaret. Nuestra búsqueda de la plenitud, de esta plenitud de la que estamos hablando, del ser humano, de nuestra propia vocación, no la vamos a hacer solos, como venimos leyendo, sino que necesitamos de Dios, necesitamos de esa comunión, de esa unión con Dios. Y a la vez es necesaria nuestra participación. No somos robots, como muchas personas piensan que, que Dios es una especie de tirano que nos manipula, sino que poco a poco nos vamos conformando a querer lo mismo que quiere Dios, porque es lo mejor para el ser humano, es lo que da respuesta a nuestros anhelos internos, a lo que realmente queremos y deseamos. Ahora vamos a ver algunos detalles más específicos, más concretos sobre esta vocación, tanto para el hombre como para la mujer. Y comienza con este epígrafe. Servir quiere decir reinar. Este acontecimiento posee un claro carácter interpersonal. Es un diálogo muy importante. Estamos llamados a un diálogo interpersonal con Dios. Nuestra alma sana se cura y se pone en su sitio, se ordena con este diálogo interpersonal con aquel que nos creó y que nos ama, por si acaso todavía no os habéis dado cuenta de ello. No lo comprendemos plenamente
si no situamos toda la conversación entre el ángel y María en el saludo, llena de gracia. Todo el diálogo de la Anunciación revela la dimensión esencial del acontecimiento, la dimensión sobrenatural, que Jaritopene creo que pone, hace mucho que no leo griego antiguo, creo que pone que Jaritopene, lo siento si no lo pronuncio muy bien, tengo que actualizar mi griego antiguo. Pero la gracia no prescinde nunca de la naturaleza, ni la anula, antes bien, la perfecciona y la ennoblece. Por tanto, aquella plenitud de gracia concedida a la Virgen de Nazaret, en previsión de que llegaría a ser Theotokos, significa al mismo tiempo la plenitud de la perfección de lo que es característico de la mujer, de lo que es femenino. Nos encontramos aquí, en cierto sentido, en el punto culminante, el arquetipo de la dignidad personal de la mujer. Esa plenitud a la que estamos llamados todos los seres humanos se lleva a su realización a través de la plenitud de la gracia, de la plenitud de la ayuda de Dios. Eso es lo que nos perfecciona en nuestra dignidad. Cuando María, la llena de gracia, responde a las palabras del mensajero celestial con su fiat, siente la necesidad de expresar su relación personal ante el don que le ha sido revelado diciendo: «He aquí la esclava del Señor». A esta frase no se la puede privar ni disminuir de su sentido profundo, sacándola artificialmente del contexto del acontecimiento y del todo el contenido de la verdad revelada sobre Dios y sobre el hombre. Eso es importantísimo. Todas las palabras de la Biblia siempre tienen que estar estudiadas en su contexto y con la luz de la Iglesia, que lleva haciéndolo pues más de 2000 años. En la expresión esclava del Señor se deja traslucir toda la conciencia que María tiene de ser criatura en relación con Dios. Recordamos el comienzo de nuevo de nuestro vídeo, lo que leíamos en la introducción. Tenemos que tomar conciencia de ser criatura de Dios, a su imagen y semejanza, llamados a tener con Él una relación, profundizar más y más en esa realidad nuestra. Seguimos. Sin embargo, la palabra esclava que encontramos hacia el final del diálogo de la Anunciación se encuadra en la perspectiva de la historia de la madre y del hijo. De hecho, este hijo, que es el verdadero y consustancial Hijo del Altísimo, dirá muchas veces de sí mismo, especialmente en el momento culminante de su misión: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Aquí lo voy a resaltar: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y lo dejo ahí para que nos vaya dando más respuestas en el texto. Ya queda poquito, ánimo. Cristo es siempre consciente de ser el siervo del Señor, según la profecía de Isaías, en la cual se encierra el contenido esencial de su misión mesiánica, la conciencia de ser el Redentor del mundo. María, desde el primer momento de su maternidad divina, de su unión con el Hijo, que el Padre ha enviado al mundo para que el mundo se salve por él, se inserta en el servicio mesiánico de Cristo. Precisamente este servicio constituye el fundamento mismo de aquel reino en el cual servir quiere decir reinar. Cristo, Rey y siervo del Señor, manifiesta a todos los hombres la dignidad real del servicio, con la cual se relaciona directamente la vocación del hombre. Aquí
vuelvo a subrayar esta última frase en relación con la que habíamos puesto aquí arriba. Recordábamos del vídeo anterior de la introducción cómo el contemplar a Jesús nos daba una imagen más perfecta de lo que nosotros somos. Y Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, vino al mundo a servir a nuestra redención, a servir para que nos curásemos, nos sanásemos y pudiésemos unirnos con Dios. Y la Virgen María, en la plenitud de su llamada, de su vocación, se une a ese servicio. Como mujer se une a esa aventura de salvación, a ese plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y aquí nos dice claramente que esa también es nuestra vocación, la vocación de cada uno de nosotros. No sé si eso tiene sentido para ti o quizá te abruma, no sé. Vamos a seguir un poquito. Ya estamos casi en el final. Como veis, aquí ya está el capítulo 3. De esta manera, considerando la realidad mujer, madre de Dios, entramos del modo más oportuno en la presente meditación del año mariano. Recordamos que el año mariano se refiere a aquel de 1988 en el que está escrito este texto, pero que tiene mucha relación con nosotros. Seguimos. Esta realidad determina también el horizonte esencial de la reflexión sobre la dignidad y sobre la vocación de la mujer. Al pensar, decir o hacer algo en orden a la dignidad y vocación de la mujer, no se deben separar de esta perspectiva el pensamiento, el corazón y las obras. La dignidad de cada hombre y su vocación correspondiente encuentran su realización definitiva en la unión con Dios. Encuentran su realización definitiva en la unión con Dios. María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y de esta vocación. En efecto, cada hombre, varón o mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza. Espero que estéis comprendiendo bien este texto. Parece un poco complejo, pero es muy intuitivo. Yo no puedo llegar a realizarme fuera del marco de lo que soy. Y yo soy un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si me muevo fuera de ese marco, voy a sentir quizá un placer momentáneo o una satisfacción momentánea, pero a la larga se convertirá en dolor y se convertirá en frustración, en un vacío interior, También quiero subrayar aquí que no se pueden separar de esta vocación que tenemos los seres humanos el pensamiento, el corazón y las obras. Y esto es muy propio de San Juan Pablo II. Para mí es una de sus máximas proezas de su pensamiento filosófico, teológico, llamémoslo así, que es unir en su gran amor por el ser humano, porque yo creo que San Juan Pablo II fue un artífice extraordinario en unión con Dios para elevar al ser humano a su vocación. Y amó tanto al ser humano a imagen de Dios que hizo una teoría coherente uniendo tres tiempos, tres épocas de pensamiento humano, el pensamiento, vamos a llamarlo más antiguo, que ponía más énfasis en el ser, el pensamiento moderno, que pone
como énfasis en la existencia y el pensamiento posmoderno en el que él ya estuvo en su época y que él ya barruntaba, que pondera más la experiencia. Entonces, ser, existencia y experiencia son tres ámbitos de nuestra vida, de nuestra realidad como seres humanos, que él une de una manera que para mí tiene pocas fisuras. Siempre se puede profundizar en ello, lógicamente, y que además es muy necesario para nosotros hoy en día, para nuestra sanación. Si no sabemos lo que somos, como dice muy bien en la última frase, pues es imposible nuestra plenitud y nuestra realización como seres humanos. Si, si yo no sé quién soy, difícilmente voy a saber a dónde voy o qué es lo que quiero. Y también él engloba dentro de su perspectiva filosófica y teórica las percepciones, los sentimientos, porque también son importantes. Pero si olvido quién soy, difícilmente voy a tener una claridad sobre qué es lo que siento. No voy a saber distinguir si mis sentimientos vienen de una frustración personal, si mis sentimientos vienen de una distorsión de lo que estoy percibiendo, porque por dentro estoy mal, no estoy alineado con mi esencia. Y esto pues se lleva a la experiencia. La experiencia de mi vida no va a ser gratificante, no voy a estar conforme a mi vocación, que como hemos visto es servir al plan de Dios de que todos los hombres se salven, se sanen y lleguen al conocimiento de la verdad. Voy a estar desubicado. Yo creo que este es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. El Papa San Juan Pablo II, ya también el Papa Pablo VI habló de la integridad del ser humano íntegro, no disgregado. Bien, pues ya hemos terminado por hoy con la lectura. Espero que os haya gustado, que os esté gustando. Ha sido muy completa, un poquito larga quizá, no, 3 cuartitos de hora. Y me encantaría escuchar vuestras preguntas, que me dierais un poquito de retroalimentación para saber si voy bien, si os estoy ayudando, si esta lectura os está ayudando y si las preguntas que nos hemos hecho hoy, esas preguntas universales del ser humano, han encontrado en el texto de la Theotokos para vosotros alguna respuesta. Espero que sí. Nos vemos en unos cuantos días. Yo tengo mucho que digerir con este texto, tengo que completarlo y contemplarlo en soledad también, en silencio y con el catecismo de la Iglesia. No olvidéis completar. Yo no he podido leerlo porque estoy con mucho trabajo para la universidad, estoy haciendo unos trabajos de experimentación y tengo que ponerme a leer el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1699, creo recordar que era, que nos hablaba de la vida en el Espíritu para conseguir una vida plena. Pues nos vemos en muy poquitos días. Seguiremos leyendo el capítulo número 3. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga.